Hola, ¿qué tal? Bueno, en este curso del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia vamos a ver como tema nada más y nada menos que el marxismo y el materialismo histórico. Por supuesto, lo vamos a ver brevemente, ¿no? Pero con algunas novedades. En primer lugar, no vamos a repetir los viejos esquemas sobre marxismo y materialismo histórico, ya por muchos conocidos, de la simple sucesión de modos de producción esclavista, feudal, capitalista, o modo asiático, esclavista, feudal, capitalista, como se ha planteado, como lo plantearon los padres fundadores, eh, ni en las formas esquemáticas que siguieron repitiendo estos planteos. Marx, Engels y Lenin se refirieron a estas cuestiones, pero hay que tener en cuenta que no eran las cuestiones centrales de sus análisis y fueron un complemento, en muchos casos de estudios antropológicos, que dieron sí, un contenido, una pista, una tendencia, una señal, pero que eh, con el correr de los tiempos, estamos hablando de teorías y reflexiones que se hicieron en el siglo XIX y principios del XX. Con el correr de todo lo que vino después en el proceso histórico de la humanidad, eh, esto, esto necesariamente tenía que cambiar y el marxismo mismo pide el cambio, no ser tomado como dogma, sino nutrirse permanentemente y desarrollarse y complejizarse, y reformularse y reinterpretarse a partir de los desarrollos de las ciencias, particularmente en el caso del materialismo histórico, de las ciencias sociales, específicamente de la antropología, la economía, la sociología y la ciencia política. Es decir, que todos estos desarrollos que vienen desde el principio del siglo XX hasta ahora, hasta los primeros, las primeras décadas del siglo XXI, han sido muchísimos y han sido profundos y permiten sacar conclusiones, pero además lo que se ha desarrollado es el proceso político mismo. El proceso político mismo. Cuando Marx y Engels escriben, el marxismo estaba surgiendo, desarrollándose. Ellos veían el aumento permanentemente de las luchas obreras. Cuando Lenin interviene, aparece nada más y nada menos que el primer sistema socialista en la historia de la humanidad. Era un momento de avance, un momento en el que se pensaba que, bueno, instalada ya la primera revolución, a partir de allí irían haciéndose país por país movimientos revolucionarios que irían agregando a ese dominó, a ese puzzle de, de países socialistas hasta cubrir toda la imagen del planeta. Pero eso no sucedió así. Nosotros ahora tenemos el privilegio de la visión, de la vista panorámica que nos muestra, entre tantas otras cosas, que la Unión Soviética implosionó en un momento determinado y llegó a caer en la transformación en un estado capitalista salvaje, brutal. Después se recompuso con Putin en un cierto sentido, pero nunca volvió a ser lo que era. Y ese es un dato con los que no contaban los padres fundadores, bueno, particularmente Lenin, Stalin, Mao, en aquellos momentos todavía no imaginaban que esto podía ser así. Entonces, nosotros lo que planteamos aquí es que el materialismo histórico sigue teniendo total vigencia en la medida que incorpore
explique, dé razón a todos estos cambios que se han producido después con la humanidad, y particularmente a lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI. Por nombrar dos simplemente: la profunda crisis del capitalismo, que no encuentra salida, que se está estancando cada vez más y que desesperadamente trata de generar guerras por todos lados. Esto ya no es un secreto para nadie. Cualquier prensa realmente objetiva y autorizada lo refleja. Y la aparición de un fenómeno extraordinario como es el de la República Popular China. Un hito histórico de magnífico cambio dialéctico desde una revolución que venía con los condicionamientos del siglo XX a partir de los desarrollos iniciados, sí, en esa revolución, pero dando un giro dialéctico impresionante que la transformó en hoy podríamos decir, la primera potencia mundial. Si se toman en cuenta todos los indicadores, o por lo menos la potencia mundial que está en desarrollo frente al declive de las otras, de las potencias capitalistas como Estados Unidos y Europa occidental. Esto lo tiene que explicar el materialismo histórico. Si no sirve para explicar esto, el materialismo histórico no sirve. Y podríamos llegar a decir entonces que el marxismo tampoco ya es aplicable. Pero sí que sirve. Nosotros vamos a demostrar en este curso que sí sirve, incorporando las reformulaciones, los reajustes, las reinterpretaciones, creando incluso nuevos conceptos, nuevas definiciones, y sobre todo reordenando todo el proceso que el materialismo histórico describe, que es el proceso de la historia humana en términos amplios, es decir, historia humana desde que aparece el hombre sobre la tierra hasta hoy. No desde que apareció la escritura ni la civilización, no, desde que aparece el hombre hasta hoy. El todo, primero el todo. El materialismo histórico debe explicar ese todo y debe de alguna manera ir demostrando cómo los distintos momentos en que ese todo se desarrolla, porque ya sabemos que estamos hablando en términos dialécticos empezamos por el todo, y el todo está en movimiento. Esos momentos internos del movimiento del todo tienen que articularse de una manera coherente y dar explicación de los procesos que están ocurriendo actualmente. Por eso consideramos que este era un curso apropiado, una interesante oportunidad, no tanto para dejar sentados verdades absolutas, sino para plantear hipótesis que se discutan, que se debatan, que salgan de nuestra cabeza y de nuestras propuestas de laboratorio, y que se sometan a prueba primero que nada en la discusión académica con todos aquellos que están interesados y que conocen. Por supuesto se necesita una cierta base de conocimiento de marxismo y materialismo histórico. No hay que ser especialistas, pero por lo menos conocer los conceptos fundamentales y poder debatir con nosotros estas cuestiones. Decimos esto como introducción al curso. Las clases del curso van a ser un poco menos dinámicas, un poco más, ¿cómo podríamos decir? Precisa, buscando la precisión de los conceptos, porque cuando uno
se acerca más a las cuestiones particulares, tiene que precisar el alcance de los conceptos para no confundir, eh, pero tratan de ser lo más claras posibles y además le agregamos a cada clase la formulación escrita de la clase para que se pueda repasar en ese sentido. Y después ya agregamos al final la bibliografía, que es donde sí, si se estudia esa bibliografía, se entra plenamente a la comprensión de todo lo que queremos expresar en este curso y se está en condiciones de hacer un debate más profundo. Así que con esto damos por inaugurado este curso. El próximo video será el de la primera clase introductoria. Van a ser cursos acompañados con gráficos. Son necesarios los gráficos en este sentido porque son muchas las cuestiones que hay que atender y ver la interrelación de estas cuestiones. Es mejor mostrarlas gráficamente. Y después de los videos y de las clases escritas y de la bibliografía, estamos pensando seriamente en hacer encuentros online. Si no alcanza con uno, varios, en los que nos podamos encontrar y nos podamos conocer directamente y podamos hablar libremente, hablar así como estoy hablando yo ahora, así, cuestionar, y esto por qué, y a mí me parece que esto otro no, yo creo que va a ser la parte más rica de toda esta experiencia. Bueno, nuevamente, bienvenidos y, este, y bueno, demos inicio a esta pequeña aventura. Muchas gracias por compartir con nosotros todo esto.